Entonces, continuaremos. Continuaremos. Yo creo que ahora sí ya pueden estar todos. A ver. Ya. Bueno, entonces habíamos dicho que teníamos algunas consecuencias de estos axiomas, ¿no? Por ejemplo, la medida de probabilidad de algunos eventos, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de un conjunto vacío siempre ha de ser cero, ¿no? Porque no existe la probabilidad de que no ocurra nada, ¿no? Hablando de una observación, ¿no? De un conjunto de resultados. Eh, Otro de las consecuencias también es el complemento de un evento, ¿no? La probabilidad de un evento complementado va a ser igual a uno menos la probabilidad de ese evento, ¿no? Esta propiedad sí nos va a ser útil y va a ser necesario recordar, ¿no? Después, para cualquier evento A y B, no necesariamente disconjuntos, A unión B, ¿a qué ha de ser igual? Ha de ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, ¿no? Eso ya que lo sabemos desde la teoría de conjuntos, ¿no? Después, ¿qué más? Si A pertenece a B, es decir, si está dentro del conjunto de B, entonces la probabilidad de A va a ser menor o igual que la probabilidad de B, ¿no? No hay mucho lío, ¿no? Porque es un subconjunto, es parte de. Tiene lógica que sea menor o igual ese valor, ¿no? Posteriormente, ¿qué tenemos? La probabilidad condicionada, ¿no? ¿A qué ha de ser igual? La probabilidad de A dado el evento B no va a ser más que la probabilidad de la ocurrencia de ambos eventos, es decir, A intersección B, entre la probabilidad de la ocurrencia de B, ¿no? Nada más. ¿Qué más vamos a tener? Dice, una medida de probabilidad condicionada tiene las siguientes propiedades que se corresponden a los axiomas de la probabilidad. Dice la probabilidad de A tal que B tiene un valor mayor o igual a cero, ¿sí? Ese se respeta, no puede tener valores negativos ni valores que estén superiores a uno, ¿no? El segundo axioma que tenemos, la probabilidad de B tal que B va a ser un evento seguro, ¿no? Porque si estamos analizando la ocurrencia que ya ha pasado el evento B y queremos buscar la probabilidad de que ha ocurrido ese evento o en un subconjunto esté presente ese evento, es un evento seguro, ¿no? Porque ya es algo que ya ha sucedido. Ahora, tenemos si A es la unión de varios subconjuntos de A1, A2, A3, también ha de ser para la probabilidad de A tal que B, se va a condicionar en esos subconjuntos, ¿no? Nada más. Posteriormente, ¿qué otra propiedad vamos a tener? Vamos a tener también la ley de la probabilidad total. ¿A qué hace referencia esto? Dice, para un espacio de eventos B1, B2, B3, B4 hasta Bm, eh, ¿cuál es, perdón, con probabilidad de P eh, de BI mayor que cero para todos los valores de I, entonces la probabilidad de A no va a ser más que la sumatoria de la probabilidad de A tal que B, de B sub I, perdón, por la probabilidad de B sub I. Denme un segundo, por favor. Disculpas. Bueno, entonces estábamos en la ley de la probabilidad total, ¿no? Teníamos un espacio de eventos B que estaba comprendido por B1, B2, B3 por partes, con probabilidad de cada elemento que es mayor que cero para para todos los elementos. Entonces la probabilidad de A no va a ser más que la sumatoria del producto de qué? De la probabilidad del evento A condicionado a la ocurrencia de cada uno de los subeventos B por la probabilidad de cada subevento, ¿no? Nada más. Eh, ¿Qué más? El teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a, si tenemos datos de un evento a priori, por así decirlo,
nos ayuda a obtener datos en el otro sentido, ¿no? Por decirlo, a posteriori, ¿no? Es decir, con una información pasada, sí, pasada, podemos calcular un estimado de una ocurrencia en el otro sentido, ¿no? De los eventos. Es decir, si nosotros tenemos tanto información de la ocurrencia, de la probabilidad de los eventos de B y de A, eh, y también conocemos la probabilidad de A tal que B, va a ser posible que nosotros conozcamos la probabilidad condicionada en el sentido inverso, ¿no? Es decir, de B tal que A. Algunas de las otras propiedades que surgen a raíz de esto, por ejemplo, es que la probabilidad de B tal que A, esta ya la conocíamos, es la intersección de ambos eventos sobre la probabilidad del evento al que estamos condicionando. Otra propiedad, consecuencia de algunos arreglos nada más, es la probabilidad de A tal que B por la probabilidad de B sobre la probabilidad de A, ¿no? Sí, va a ser útil que conozcamos eso, ¿no? Independencia de eventos. Eh, ¿Qué característica, qué condición tiene que cumplir dos eventos que son independientes? Los eventos que son independientes van a cumplir la siguiente propiedad. Va a ser la probabilidad de A intersección B o A y B a la vez. Tiene que ser igual a a la probabilidad de ambos eventos en producto, cual si sucedieran independientemente, ¿no? Por eso viene su nombre de A y B independientes, ¿no? Es importante que cumplan esta condición y esta condición en realidad la vamos a arrastrar hasta este concepto en realidad de independencia de variables o de eventos, la vamos a llevar hasta el final de toda la materia prácticamente y nos va a ser útil en muchos casos. Esa es una condición importante. Después dice, no es posible condicionar la probabilidad de ocurrencia de los eventos. Por ejemplo, si A y B son independientes, entonces la probabilidad de A tal que sucede el evento B, no, pues no tiene sentido, ¿no? Sí, va a seguir siendo la probabilidad del evento A. ¿Por qué? Porque no están relacionados ambos eventos. Entonces, también en el otro sentido, ¿no? La probabilidad de B tal que A va a ser igual a la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque no existe un sentido, no existe una dependencia de estos eventos, ¿no? Entonces, este concepto esta definición en realidad de la probabilidad de A y B es igual al producto de de la probabilidad de ambos eventos, ¿no? Posteriormente, a ver, ¿qué más? En cuanto a muestreo, muestreo sin reposición, muestreo con reposición, esto, si mal no lo recuerdan, esto es todo lo que se hace con combinatorios, factoriales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, muestreo sin reposición, un ejemplo es extraer una carta de un mazo. Por así decirlo, un mazo tiene 54 cartas, ¿no? Si mal no recuerdo, o bueno, pongamos que tiene 54. Entonces, si extraemos una carta y el evento es sin reposición, la siguiente extracción, el mazo ya solo va a tener 53 cartas, ¿no? Ya no va a tener 54. Esa es la idea. Muestreo con reposición. Un número binario de 10 dígitos, por darnos cualquiera. ¿Por qué con reposición? Por ejemplo, si pusiéramos el número cero binario en 10 dígitos, es una cadena de 10 ceros, ¿no? Si el análisis del evento fuera sin reposición, no se podría dar ni siquiera, ¿no? Constituir un dígito porque vendría a ser 0, 1 y ya no existirían más probabilidad de conformar un número, ¿no? Eso lo he puesto a modo de ejemplo, ¿no? Después, problemas de confiabilidad. Esto de los componentes en bloque, en serie, en paralelo. Estos problemas son bastante sencillos. ¿Dónde es que tenemos que analizar o detenernos a leer tal vez? Es en los datos que nos van a proporcionar y en lo que nos pidan calcular. Dependiendo de la bibliografía, hay bibliografía que lo enfoca respecto a las fallas o respecto a al buen funcionamiento, a la confiabilidad del equipo. Eso depende mucho de la bibliografía. La lógica va a ser la misma, ¿sí?
Por ejemplo, la confiabilidad cuando es un sistema en paralelo debería subir, ¿no? La confiabilidad cuando es un sistema en serie debería bajar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tiene sentido, ¿no? De que la confiabilidad, a medida que sí dependemos de cada uno de estos bloques, por así decirlo, si está en serie, la confiabilidad ha de bajar, ¿no? En cambio, si lo vemos desde el punto de vista de las fallas, hace que la probabilidad de falla vaya a subir. Cada uno tal vez sí es libre, por así decirlo, de escoger la forma en la cual va a resolver este tipo de problemas de confiabilidad. Em, Sin embargo, la bibliografía lo sugiere en función a la confiabilidad de los sistemas, ¿no? Eventualmente sí les pueden pedir la falla, pero la falla es uno menos la probabilidad de la confiabilidad, ¿no? Entonces no hay mucho problema respecto a cómo encargar ese tipo de problemas. ¿Qué dice? Dice, los ensayos independientes también se pueden utilizar para describir problemas de confiabilidad en los que nos gustaría poder calcular la probabilidad de que una operación en particular tenga éxito. La operación consiste en n componentes y cada componente tiene éxito o confiabilidad, también se le puede llamar, con probabilidad P, independientemente de cualquier otro componente, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la confiabilidad, vamos a analizar, por ejemplo, los componentes en serie. Dice, el éxito del conjunto del sistema depende de que todos los componentes funcionen bien, ¿sí? Entonces, para que este conjunto en serie funcione bien, todos tienen que trabajar con éxito, ¿no? Ninguno puede fallar. Entonces, eso ha de ser, en producto, va a ser probabilidad de éxito por probabilidad de éxito por probabilidad de éxito y así, ¿no? Los n bloques. Va a ser p a la n al final, ¿no? Si esto fuera una cadena de n bloques. Luego, confiabilidad de componentes en paralelo. Dice, cuando el sistema está en paralelo, el sistema falla cuando todos los componentes fallan. Tiene lógica, ¿no? Porque sí que el sistema va a fallar, no si falla uno, no si fallan dos, sino cuando fallen todos los componentes. Dice, entonces la probabilidad de fallo va a ser igual. La probabilidad de que el sistema funcione complementado, ¿a qué va a ser igual? Probabilidad de fallo del bloque uno, probabilidad de fallo del bloque 2 por la probabilidad de fallo del bloque n. ¿Eso qué quiere decir? Probabilidad de fallo, si la probabilidad de éxito era p, la probabilidad de fallo es 1 menos p, ¿no? Entonces va a ser 1 menos p a la n, ¿no? Eh, por lo tanto, dice la confiabilidad que ha de ser, es 1 menos la probabilidad de fallo, 1 menos p a la n, ¿sí? Entonces, el bloque en serie, todos deben funcionar, ¿sí? Todos deben funcionar para que se considere éxito. Y en el bloque en paralelo, para que se considere falla, todos deben fallar, ¿no? Esa lógica tal vez es útil aplicarlo en este tipo de problemas. Eh, Sugerencias nuevamente para este tipo de problemas. Tal vez sí es de los más sencillos. En los exámenes en el examen del anterior semestre, si mal no recuerdo, ¿con qué lo ha complicado tal vez? Porque sí era bastante sencillo resolver, digamos, la lógica de cómo conformar la probabilidad, cómo obtener el valor de la probabilidad, era en que les ponían en una situación real, por así decirlo, que les decía, por ejemplo, este bloque es un preamplificador y este bloque es un amplificador de potencia. Así te decía, tienes un presupuesto reducido y buscas optimizar costos. Entonces, ¿cuál bloque debería ser, o sea, qué bloque debería ser reemplazado y mejorar su probabilidad su confiabilidad? Y para que el sistema tenga una confiabilidad total del 99%, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, por lógica, una etapa de potencia es mucho más cara, conformar una etapa de potencia es mucho más cara que conformar una etapa de un preamplificador, ¿no? Porque es un tanto más sencillo y siempre el hecho de conformar un bloque de potencia es más caro, ¿no? Porque los componentes van a requerir cierto dimensionamiento, etcétera, ¿no? En función a las corrientes y todo lo demás. Entonces, tal vez con ese tipo de detallitos o juegos no juego de palabras, sino tal vez un poco más técnico, sí les pueda dar un, una,
un poquito elevar la dificultad, ¿no? Bueno, esto hasta acá es tal vez todo lo más elemental de la probabilidad. Vamos a ver un poquito más lo que es las variables aleatorias discretas, un resumen también, y luego ya vamos a comenzar a hacer ejercicios. Respecto a esta parte, tal vez alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de que pasemos a lo que son las familias de variables aleatorias discretas. Bueno, entonces, como nadie tiene dudas respecto a este punto, este primer punto que es un repasito de los conceptos de probabilidad, eh, tal vez la mayoría sí los tiene claros, pero va a ser consecuencia. Esto es la base, pero es una base tal vez que sí se puede, que no es tan compleja de recordar, ¿no? Avanzaremos entonces, veremos un poco lo que son las familias de variables aleatorias eh, discretas, perdón. Eh, ¿qué característica? ¿Por qué se les denomina familias de variables aleatorias? ¿Por qué? Porque tienen una conformación particular que permite modelar varios tipos de experimentos, de eventos o sucesos, ¿no? Em, entonces, creo que puedo acercarlo un poco más, ¿sí? Por ejemplo, la variable aleatoria de Bernoulli. Eh, este, este, esta familia, este tipo de variable aleatoria de Bernoulli se caracteriza porque solo está conformada por una observación, es decir, o éxito o fracaso, no hay más, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, acá lo conforma como x igual a cero, tal vez es fracaso, y x igual a uno es éxito, ¿no? Nada más, y la probabilidad tiene que estar conformada entre cero y uno. Entonces la función de distribución de probabilidad no va a ser más que uno menos la probabilidad eh, la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito va a ser P y de esperanza va a ser P, y la varianza va a ser probabilidad de éxito por la probabilidad de fallo, ¿no? Importante de acá, no, esta es la más básica, ¿no? No es tan importante recordarla tal vez. Binomial, esta sí es de las más recurrentes. ¿Por qué? Porque apunta a analizar n observaciones, n experimentos en los cuales queremos obtener X éxitos, ¿no? X por lo menos en esta sección, siempre va a ser la variable aleatoria, ¿no? Entonces X puede ser un éxito, dos éxitos, hasta n, ¿no? La variable aleatoria binomial, ¿qué variables tiene que tener definidas? Tiene que tener definidas la variable aleatoria que es n, que es la cantidad límite de observaciones, es decir, se lanza un dado 10 veces. De las 10 queremos que X es los éxitos, queremos 10, de las 10 queremos 8 caras. X va a ser 8 y P va a ser un medio, ¿no? Si no es una moneda cargada, ¿no? Entonces, para cualquier n positivo y p que esté conformado entre cero y uno. ¿Qué particularidad tiene esto? Que está conformado, tal vez les recuerda a muchos lo que es el binomio de Newton, ¿no? Que es, em, bueno, no es el binomio de Newton en realidad, sino es n, de los n experimentos, de las n observaciones tomados de x, es decir, tomamos x resultados favorables. P, por lo general hemos dicho que vamos a tomarla como si fuera la probabilidad de éxito. Entonces, P veces tenemos, perdón, no P veces, X veces se tiene éxito, ¿no? Por eso es P a la X. Y fracaso va a ser la cantidad restante de experimentos que no van a ser éxitos, ¿no? Por eso es por uno menos P a la N menos X. La esperanza, lo único que modifica respecto a la variable aleatoria de Bernoulli es que se agrega la cantidad de observaciones N, que va a ser N por P, la varianza que ha de ser N por P por uno menos P. ¿No? No es tan compleja de recordarla. ¿Cómo, metodológicamente, tal vez, cómo se pueden acordar? Es más que nada por este tipo de connotaciones. La binomial
La Bernoulli, un experimento, éxito o fracaso, ¿sí? Una observación, o éxito o fracaso. La binomial, X éxitos en N observaciones o experimentos. La distribución discreta uniforme, misma probabilidad para todos los casos en un intervalo definido. Por ejemplo, una distribución uniforme es el lanzamiento de una moneda, donde todos los dos posibles resultados tienen la misma probabilidad, ¿no? O el lanzamiento de un dado, donde todos los posibles resultados tienen la misma probabilidad, ¿no? Dice, ¿qué parámetros tienen que estar definidos? K y L. Dice, para los enteros, estos van a ser los límites superior e inferior, por si acaso, de la función de distribución. La función de distribución de masa de probabilidad, ¿qué va a ser? Va a ser uno menos el uno sobre la diferencia de los límites más uno, ¿sí? No, no ha de ser nada más. La esperanza es el promedio y la varianza, en el caso de la continua sí se nota un poco más, pero esto es la diferencia por la diferencia más 2 sobre 12. Vamos a ver, hay formas de calcular la esperanza y la varianza tan solo conociendo el valor, la función de distribución. A mí me parece más importante que recuerden la función de distribución antes que aprenderse de memoria tal vez la esperanza y la varianza. De repente sí les va a ahorrar tiempo, pero también tienen que recordar que van a tener siempre a la mano una calculadora, ¿no? Entonces no ha de ser tan conflictivo el hecho de que puedan calcular esto utilizando las fórmulas, ¿no? Porque al final estos van a ser sumatorias, o en el caso de las discretas, o van a ser integrales en el caso de las continuas, ¿no? Así es que tampoco deberían tener mucho problema en no aprenderse de memoria estos valores de esperanza y de varianza, ¿no? La distribución geométrica, ¿qué característica tiene? Dice, X es el número de experimentos hasta obtener un resultado favorable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto ya no es un número de intentos N, sino X va a ser el número de intento hasta obtener el resultado que se espera, ¿no? ¿Qué variable necesitamos conocer? Es P, que es la probabilidad del evento, que puede estar entre 0 y 1. Y como bien lo pueden ver, si se han dado cuenta en los anteriores eventos, por ejemplo en esta, de la binomial, es P elevado al número de veces que ocurren los éxitos, ¿no? En este caso, para la variable aleatoria geométrica, nos dice que P solo va a ocurrir un resultado favorable, ¿no? No va a ocurrir, solo buscamos eso. Primer resultado favorable, el experimento termina y ya. Entonces tenemos resultado favorable por resultado desfavorable al número de experimentos menos uno, ¿no? Tiene bastante lógica y tiene bastante sentido. Eh, la esperanza que ha de ser igual va a ser 1 sobre P, la varianza va a ser 1 menos P sobre P cuadrado. Esto sí se utiliza tal vez bastante cuando se habla de llamadas telefónicas, pero em, sí es importante tal vez cuando, a ver, recomendación, cuando se tiene variables aleatorias discretas o este tipo de modelos, también se puede acudir a realizar diagramas de árbol. En algunos casos va a ser, tal vez extienda un poquito el análisis, pero tal vez nos va a dar más certeza de lo que estamos haciendo si no estamos tan seguros a la hora de poner una función de distribución de probabilidad. Ahora, si eso es para calcular una probabilidad, ¿no? Porque si nos piden una función de distribución, obviamente ya están apuntando a esto, ¿no? A una función de distribución de masa, una PMF, ya nos pedirían modelar algo así. Por otro lado, tenemos la variable aleatoria de Pascal. Eh, ¿Qué característica tiene esta variable aleatoria de Pascal? Nos va a decir X, la variable aleatoria X, va a ser el número de ensayos necesarios para obtener un determinado número de resultados favorables. K, nota que K en este caso va a ser una constante, ¿sí? Por eso acá, bueno, en esta bibliografía igual lo voy a subir al Drive, no hay ningún problema. Por ejemplo, la variable aleatoria de Pascal tiene parámetros constantes que deben ser conocidos, K y P. K cualquier entero positivo y P que tiene que estar entre 0 y 1. A veces hay casos en los que ocurre confusión respecto a este tipo de variable aleatoria con la variable aleatoria binomial.
No son lo mismo. A ojo, a la vista tal vez sí, pero tomen en cuenta algo. En este tipo de variable aleatoria, ¿qué se nos está pidiendo? Si se dan cuenta, la variable aleatoria acá es el número de ensayos necesarios para obtener un número de resultados favorables conocido, ¿sí? Ahora, la variable aleatoria binomial nos dice que tenemos un número determinado de observaciones donde buscamos, la variable aleatoria va a ser la cantidad de resultados favorables que queramos dentro de esos n experimentos, dentro de esas n observaciones. Principal diferencia. Eso tomen en cuenta. Sí, incluso a mí les puedo decir que tal vez me ocurría, confundía en algunas situaciones la variable aleatoria de Pascal con la variable aleatoria de binomial, pero ¿dónde está la diferencia? Una, que la binomial tiene el número de experimentos, el número de observaciones limitado a n, y la variable aleatoria de Pascal, por otro lado, la variable aleatoria, al contrario, es el número de observaciones necesarias para obtener un determinado número de resultados favorables. En la binomial es al revés, ¿no? Tenemos un número determinado de observaciones para obtener la variable aleatoria, que son la cantidad de resultados favorables, ¿no? ¿Qué forma tiene? Nuevamente es la x-1 tomados de k-1. Eh, Éxitos. Resultados favorables es K, ¿no? Por eso es P a la K. Y lo que sobre va a ser fracaso, ¿no? Que va a ser X es el total de experimentos menos K, ¿no? No hay mucho problema. Esperanza va a ser K sobre la probabilidad y la varianza va a ser K por 1 menos P sobre P cuadrado, ¿no? En algunos casos se parece tal vez hasta variable aleatoria geométrica, ¿sí? Y por último, vamos a tener la variable aleatoria de Poisson, ¿sí? De Poisson, Poisson, como quieran llamarlo. ¿Qué particularidad tiene? La variable aleatoria, ¿qué va a ser? Va a ser X, que es el número de arribos o de llegadas. Va a ser una cantidad determinada de algo, de un fenómeno que estemos analizando, ¿sí? Pero por ejemplo, por otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el parámetro, va a estar en función al parámetro alfa, que va a ser igual a lambda por t. ¿Qué es lambda? Lambda es la tasa de arribos promedio en general, es decir, va a ser una tasa. ¿A qué se refiere con que va a ser una tasa? Eh, va a ser unidades de lo que sea, sobre unidad de tiempo, ¿no? Sobre segundos, meses, días, años, microsegundos, lo que quieran ponerle ustedes. Y T es el periodo de observación del experimento. Es decir, en este tipo de ejercicios o en este tipo de análisis de variables aleatorias, por lo general, siempre se nos va a decir si se observa en un periodo de 10 minutos, si se observa en 2 horas, y se va a jugar con eso, ¿no? Este alfa va a ser variante tal vez en cada resultado que se les pida y todo eso. Entonces, al momento de que se hable de una variable aleatoria de Poisson, sí tienen que tomar en cuenta esta definición, ¿no? Que alfa es la cantidad, en realidad es la cantidad promedio de ocurrencia dentro de un determinado lapso, nada más, donde alfa es la tasa promedio en general, en el global, conocida, y t es el periodo de observación del experimento. ¿Qué debe cumplir? Alfa debe ser la constante conocida, la que se debe calcular. Alfa tiene que ser mayor que cero, debe ser positiva, no puede ser negativa. ¿Por qué? Porque esta función se ha de ser creciente hacia el infinito, ¿no? Si fuera negativa, entonces recordemos que la sumatoria de la probabilidad de todos los elementos del espacio muestral tiene que dar uno. Ahora, si esta sumatoria es divergente y nos lleva a infinito, pues no es una función de distribución, ¿no? Nuevamente, que de ser igual a PMF, es igual a alfa a la x por e a la menos alfa sobre x factorial. Características. X es el número de arribos, llegadas o de unidades, lo que sea, que puede tomar valores de 0, 1, 2. Tomen en cuenta que sí puede tomar este 0. Por ejemplo, si hablamos
de un problema de tráfico, la cantidad de eh, buses que llegan a una parada en 30 minutos, por así decirlo. Puede ser cero, sí, puede ser cero, puede ser uno, puede ser dos, ¿no? Tiene sentido. La esperanza que ha de ser alfa y la varianza también ha de ser alfa, ¿no? Tiene esa característica esta variable aleatoria de Poisson que tiene la esperanza y la varianza iguales, ¿no? Bueno, ya estas son las familias de variables aleatorias discretas. Em, Nuevamente, las recomendaciones, ¿cómo tienen que recordarlas? Bernoulli es una variable, en realidad es una sola observación, o éxito o fracaso. La binomial es en n observaciones, X éxitos, ¿no? Nada más. La discreta uniforme, yo más la asociaría tal vez al evento, a lo que son los lanzamientos de los dados, por ejemplo, ¿no? Donde todos los elementos tienen que tener la misma probabilidad, ¿no? Misma probabilidad para todos los casos en un intervalo definido, como dice acá. La función de distribución geométrica, perdón, la variable aleatoria geométrica, es el número de experimentos hasta obtener un resultado favorable, ¿no? Es decir, va eh, hasta que se obtenga un resultado favorable, nada más. La variable aleatoria de Pascal, recíprocamente tal vez a lo que se habla en la variable aleatoria binomial, que es, en la variable aleatoria binomial tenemos un número de observaciones n definido y el resultado favorable es la variable aleatoria. Ahora, en la variable aleatoria de Pascal es al revés. El número de observaciones es la variable aleatoria y la constante es los resultados favorables que se están buscando, nada más. Eh, por último, la variable aleatoria de Poisson, que tiene la característica de que está ligada a una tasa de arribos, ¿no? A un lambda, a un promedio de arribos, de solicitudes, de lo que sea en el tiempo, ¿no? Y siempre nos van a dar el periodo de observación del experimento, ¿no? Nada más. Bueno, entonces comenzaremos ya, entraremos en materia. Nos hemos extendido, bueno, me he extendido bastante en lo que son las definiciones, tal vez. Es importante, sí, para que quede claro tal vez qué es lo que queremos buscar, ¿no? Bueno, acá he preparado un bloque de ejercicios. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Los primeros, tal vez esta primera parte es más enfocado a lo que es la probabilidad y a partir de la mitad, que es el cuarto ejercicio, ya está enfocado más a lo que es las familias de variables aleatorias discretas, ¿no? Em, sí, tal vez en esta primera clase vamos a empezar un poquito con problemas un poco tranquilos, tal vez. Y ya la próxima semana sí ya vamos a subir un poquito más la dificultad. Como les había mencionado en los exámenes, en las evaluaciones, sí he visto que hay la tendencia que sí hay ejercicios accesibles, tal vez una mitad del examen es accesible y la otra mitad no es que sea más compleja, sino es que es más larga, sino que es más larga. Entonces, sí, tiene un poquito más de dificultad, pero tómenlo en cuenta, ¿no? O sea, siempre la práctica, es tener práctica con esto, rapidez al resolver ejercicios les va a ayudar. A ver, dice el primer ejercicio. mm, Te dice, tienes dos monedas cargadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que salga cara con la que salga escudo no es equiprobable, ¿no? No es igual. Entonces dice, la moneda A sale cara con probabilidad de un cuarto, la moneda B sale cara con probabilidad de tres cuartos. Sin embargo, no está seguro de cuál moneda es la que lanza, al hacerlo una a la vez, eligiendo la primera moneda al azar. Ya. Entonces dice, utilice CI y SI para denotar el resultado del lanzamiento, es decir, cara o escudo, o sello, como quieran llamarle, eh, del resultado del lanzamiento y, ¿no? Sea A el evento de que la moneda A fuera lanzada primero y sea B el evento de que la moneda B fuera lanzada primero. Abre signos de interrogación. ¿Cuál es el valor de la probabilidad
de que la primera moneda de cara y la segunda moneda también de cara. Y otro dato, otra solicitud del ejercicio es, son los eventos que la moneda uno de cara y la moneda 2 de cara independientes, explique su respuesta, dice. Bueno, entonces, a ver, voy a hacer un recorte, así lo vamos a tener mientras vemos la otra pantalla. Así lo vamos a tener acá. Luego vamos a tener esto. Ya. Necesitamos ponerlo un poco más pequeño. Ahí está. Y ya no estorba. Ya. Entonces dice, tienes dos monedas cargadas. La moneda A sale cara con probabilidad un cuarto, la moneda B sale cara con probabilidad tres cuartos. Sin embargo, no está seguro de cuál es la que se lanza primero. Bueno, entonces, en este ejercicio sí me parece práctico tal vez hacer un diagrama de árbol, porque a partir de ahí vamos a ir distribuyendo las probabilidades y vamos a ver cuál es la ocurrencia de eventos. ¿Cuál debería ser el punto de partida de este diagrama de árbol? Tal vez alguien tiene alguna idea, quiere aportar algo, porque nos dice que la primera moneda se elige al azar, ¿no? Y el que está jugando no está seguro de cuál es la moneda que lanza primero, ¿no? Tal vez va por ahí, ¿no? El primer evento, la primera bifurcación que hay que analizar. ¿Están de acuerdo? Yo creo que va por ahí la primera componente que hay que analizar, la primera bifurcación del diagrama de árbol que podemos analizar, ¿no? En que se lance una moneda A o la moneda B primero. Entonces, vamos a comenzar por acá. Vamos a tener el punto inicial, creo que está muy grande, el punto inicial o que se lance la moneda A o que se lance la moneda B. Dice que el que lanza ni se da cuenta, ¿no? Que cuál es la moneda que ha lanzado. Entonces, va a ser equiprobable, ¿no? O sea, si no sabe cuál es la moneda que ha lanzado, de que sea la moneda A o que sea la moneda B, es igual de probable que suceda, ¿no? Va a ser un medio, no hay otra posibilidad, si no se puede reconocer ambas monedas, ¿no? Bueno, entonces en este punto, tal vez el primer evento es escoger la moneda, ¿no? Escoger moneda va a ser esta primera parte, es escoger, perdón, va a ser escoger moneda. El segundo evento ya va a ser el resultado de de este lanzamiento, ¿no? Eh, ya va a ser el resultado. Entonces, ¿qué resultados posibles tenemos? O puede ser cara o puede ser escudo, no puede ser más, ¿no? Entonces, nos dice que cada lanzamiento, cara o escudo, hay que identificarlo con que sea cara uno o escudo uno, ¿no? En este caso. Entonces, vamos. Si se escoge la moneda A, podemos tener que nos salga cara uno o escudo uno. Si se escoge la moneda B, podemos también tener que salga cara uno o escudo uno. Eh, para la moneda A, la probabilidad de que salga cara, ¿cuánto es? Es un cuarto, ¿no? Como es un evento excluyente complementario, quiere decir que tanto la probabilidad de que salga cara como la de que salga escudo tiene que dar sumado uno, ¿no? Bueno, sí, realmente sí, incluso existe un modelo que diseña que la moneda puede caer parada y todo eso, pero bueno, idealmente vamos a considerar que no es probable eso, ¿no? O que solo hay cara o que solo hay escudo. Y que salga escudo habiendo escogido la moneda A va a ser tres cuartos, ¿no? Ahora, habiendo escogido la moneda B primero, el resultado, la probabilidad de que nos dé cara con esta moneda es tres cuartos, ¿no? Es tres cuartos, pero creo que no se va a notar. Es tres cuartos de que de cara y es un cuarto de que de escudo. Bueno,
entonces ya hemos lanzado la primera moneda, ¿no? Ya hemos lanzado la primera moneda, ahora ¿qué restaría? Es lanzar la segunda moneda. Si se dan cuenta, esta parte, tal vez esta primera mitad, primero se está lanzando la moneda A y luego la moneda B, ¿no? Y en esta otra se está lanzando primero la moneda B y luego la moneda A, ¿no? ¿Están de acuerdo? Se está haciendo esa secuencia. Entonces, eh, por lógica, la siguiente moneda que vamos a lanzar, la siguiente moneda que se ha de lanzar, ha de ser la otra, ¿no? Por ejemplo, en la rama superior, la mitad superior, se ha escogido primero la moneda A. Entonces, ahora sí o sí no nos queda más que la moneda B, ¿no? Y esto lo borraremos. Entonces, nuevamente definiremos esto, ¿no? Esto puede ser cara 2 o escudo 2 o sello también. Bueno, entonces, tal vez podríamos, bueno, lo tenemos en el encabezado, que dice que la otra moneda tiene la probabilidad de que nos dé cara. Lo voy a poner un poco más arriba esto, ¿sí? No nos va a entrar, sino así lo voy a poner. Eh, tiene la probabilidad de que esto dé cara 2 o de sello 2 y va a ser la otra moneda, ¿no? Es decir, la rama superior hemos analizado primero para la moneda A, entonces el segundo lanzamiento va a corresponder a la moneda B. Bueno, entonces anotaremos las probabilidades. Para la moneda B, la probabilidad de que nos salga cara ha de ser 3 cuartos, ¿no? En la primera rama, la mitad superior, nuevamente recalco, eh, estamos analizando, perdón, esto lo pondremos acá. Estamos analizando que primero se ha lanzado la moneda A, que tiene probabilidad de que dé cara 1 cuarto, ¿no? Por ende, eh, en consecuencia, la otra moneda que se va a lanzar ha de ser la moneda B, que tiene la probabilidad de que dé cara invertida, ¿no? Que es 3 cuartos y es 1 cuarto para que dé escudo o sello. Entonces, nuevamente vamos poniendo acá. Si ha salido sello en la primera moneda, puede volver a salir, puede salir cara o puede salir escudo, ¿no? Puede salir cara 2, escudo 2. Y vamos a tener que esto puede tener una probabilidad de que sea cara 3 cuartos y de que sea escudo 1 cuarto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este otro evento, ¿no? Habiendo lanzado primero la segunda moneda, voy a disgregar hacia abajo este árbol. También podemos tener lo mismo, ¿no? O nos va a salir cara o nos va a salir sello. Cara 2, sello 2. Ahora las probabilidades se van a invertir porque para la mitad inferior hemos tomado en cuenta que primero se ha lanzado la moneda B, entonces ahora se va a lanzar la moneda A, que va a ser 1 cuarto y esto ha de ser 3 cuartos, ¿no? La probabilidad de que dé cara o que dé sello. Entonces aquí lo ponemos, 3 cuartos. Em, nuevamente ahora para esta, también nos puede dar cara o nos puede dar sello. Y el resultado es nuevamente recíproco, 1 cuarto o 3 cuartos, ¿no? Esto por el enunciado, ¿no? Recalco, si se ha lanzado primero la moneda A, entonces la siguiente moneda sí o sí es la B. Es un evento seguro, ¿no? No habría por qué analizar eso, ¿no? Bueno, entonces acá voy a hacer un resumen de los resultados. Acá es la moneda A que se lanza primero. La cara es el primer resultado, cara también el segundo resultado, la moneda A, cara es el primer resultado y sello el segundo resultado con la otra moneda. Eh, A nuevamente resulta que nos da sello en el primer lanzamiento y nos da cara con la otra moneda, ¿no? Nuevamente A ha sido la primera moneda, nos da sello con la primera y nos da sello con la segunda, ¿no? En esta otra rama eh, se escoge primero la moneda B, nos da primero cara
y con la otra moneda también nos da cara. Para este evento lo propio, ¿no? Nos da, primero sale la moneda B, nos da cara con la primera moneda y nos da sello con la segunda moneda. Lo propio para este nos da sello con la primera moneda y nos da cara con la segunda moneda. Y acá nos da sello con la primera y sello con la segunda, ¿no? Bueno, eh, ¿qué nos pide? Ya hemos conformado nuestro árbol de probabilidad de eventos. Entonces dice, nos dice, sea el evento, sea A el evento de que la moneda A fue lanzada primero, sea B el evento de que la moneda B sea lanzada primero y cumple, ¿no? A es el primer evento y B es el segundo. Y nos dice SI, CI y SI que sea el CI y SI que sea lo que connote que ha salido cara o sello en el primero o segundo lanzamiento. Bueno, dice, ¿cuál es el valor de la probabilidad de que en el primer lanzamiento de cara y en el segundo lanzamiento también de cara? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Nos dice que de cara con el primer lanzamiento, que de cara con el segundo, sin importar qué moneda hemos escogido primero, ¿no? No nos importa nada de esos detalles, nos está diciendo. Entonces, voy a minimizar esto. Entonces, nos dice que de cara en el primer y en el segundo lanzamiento. Entonces, marcaremos eso. Va a ser ese resultado, uno, y también va a ser este, ¿no? Uy, también va a ser este resultado, ¿no? El que estamos analizando. Van a ser esos dos eventos, ¿no? Porque son los únicos en los que ocurre en ambos casos cara, ¿no? Cara en el primer lanzamiento y cara en el segundo, que es lo que nos piden, ¿no? Nos dice cuál es la probabilidad de que ocurra cara en el primer lanzamiento y cara en el segundo lanzamiento. Entonces van a ser la suma de esos dos eventos, ¿no? Nos pide el inciso A, lo pondremos, la probabilidad de que dé cara en el primer lanzamiento y cara en el segundo, ¿sí? Entonces, ¿a qué ha de ser igual esto? Esto es igual a la probabilidad de que habiendo escogido primero eh, la moneda A, de cara en el primer lanzamiento y de cara en el segundo lanzamiento, más la probabilidad de habiendo escogido la moneda B de cara en el primer lanzamiento y de cara en el segundo lanzamiento, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿O hay algo más que agregar ahí tal vez? No hay nada, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, el hecho de seleccionar primero o segundo una moneda es independiente al hecho, a los resultados que nos dé el primer o el segundo lanzamiento, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de las intersecciones de estos eventos no va a ser más que el producto, ¿no? No va a ser más que el producto. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero con esto? La probabilidad de que ocurra ¿a qué es igual? Va a ser un medio por lo de que ocurra cara en el primer lanzamiento. Va a ser eh, un medio por un cuarto, ¿no? Va a ser un medio por un cuarto. Va a ser un medio por un cuarto por tres cuartos, ¿no? Más la probabilidad de que se escoja primero la moneda B, que es un medio por de que nos salga cara con la otra moneda, que es tres cuartos, y que nos salga cara con la segunda moneda, que es un cuarto, ¿no? Al final resulta que esto es 3 sobre 16 por 2, ¿no? A ver, 3 sobre 16 por 2. Estoy sumando este un medio con este un medio, se va a hacer uno. Y estoy realizando la multiplicación, que al final da lo mismo, ¿no? Resulta que esto es 3 octavos, ¿no?
3/8. Lo vamos a poner acá abajo, que esto es la probabilidad de que nos dé cara en el primer lanzamiento y cara en el segundo, independientemente de cuál moneda se ha escogido primero, ¿no? Esto resulta que es 3/8. Listo. ¿Qué más nos pide el problema? Nos dice, son el resultado de que de cara en el primer lanzamiento y de cara en el segundo lanzamiento independiente es, explique su respuesta. Bueno, lo vamos a poner como inciso B. Nos dice el evento C1, cara en el primer lanzamiento y cara en el segundo lanzamiento son independientes. Para eso, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir esta propiedad, ¿no? Se tiene que cumplir esta condición, perdón. Se tiene que cumplir que la probabilidad de cara 1 y cara 2 tiene que ser igual a la probabilidad de cara 1, de que dé cara en el primer lanzamiento, más la probabilidad de que dé cara en el segundo lanzamiento. Bueno, entonces nuevamente vamos a recurrir al diagrama de árbol. La probabilidad de que dé cara en el primer lanzamiento, ¿sí? A ver, ¿de qué forma vamos a recorrer el árbol para identificar que el primer lanzamiento es es cara, ¿no? A ver, deberíamos unir este trazo, ¿no? Que dé cara hasta ahí, o bueno, vamos a poner de esta forma, así no nos confundimos. Cara en el primer lanzamiento y cubre ambos, ¿no? Pero si cubre todos los posibles resultados de una rama, esto suma uno, ¿no? Esto, este remanente suma uno. Entonces, bastaría con que nosotros analicemos la rama tan solo hasta ahí, nada más. Lo propio para si la primera moneda que se escoge es B, ¿no? Vamos a hacerlo tal vez, vamos a hacerlo de la forma larga, tal vez recorriendo todas las ramas, no le veo el problema. Entonces, para demostrar la independencia ya tenemos, este dato es conocido, estos datos no los tenemos, entonces tenemos que calcularlos, ¿no? Entonces, ¿de qué de cara en el primer lanzamiento? Aquí ha de ser igual. Ha de ser igual a 1/2 por 1/4, ¿sí? Pero lo vamos a hacer de la forma larga, tal vez. Así va a ser. Probabilidad de que dé cara en el primer lanzamiento, que ha de ser igual, va a ser igual a la probabilidad de que se escoja la moneda A primero, que dé cara en el primer lanzamiento y además que dé cara en el segundo, también mm, que se escoja la moneda A, que dé cara en el primero y que dé escudo en el segundo lanzamiento, ¿no? Eso por una parte, acá falta más todavía. Ahora hay que analizar la situación de que también se escoja la moneda B, ¿no? Primero, se escoge la moneda B y también nos puede dar primero cara y nos puede dar también cara, ¿no? En la segunda moneda, más la probabilidad de que de que escojamos la moneda B, nos dé cara el primer resultado y nos dé escudo el segundo resultado, ¿no? Vamos a ver ahorita si son todas las ramas estas las que tenemos que analizar. Yo creo que sí, ¿no? Porque es 1 hasta acá. Perdón, voy a, voy a trazar nuevamente eso.
son cuatro ramas, ¿no? Bueno, cuatro variantes que hemos tomado en cuenta. Primero está esta, hemos tomado en cuenta esta. Quedé cara en el primer resultado habiendo escogido la moneda B. Esta cuenta y esa. Son cuatro, ¿no? Son cuatro elementos. Es válido totalmente lo que hemos hecho. ¿Qué más? ¿Qué más? Son esos cuatro factores, son esos cuatro elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces ahora podríamos calcular, no hay problema, ya que va a ser igual esto. Esto va a ser igual a un medio por, que de cara la moneda uno era un cuarto, ¿no? Va a ser un cuarto por tres cuartos, ¿sí? Eso era, ¿no? Que de cara a la segunda es tres cuartos, más la probabilidad de que se escoja nuevamente la moneda A es un medio, eso no cambia, que de cara da un cuarto y esto también es un cuarto, ¿no? Que se obtenga sello en el segundo lanzamiento. Eh, ¿Qué más tenemos? Más probabilidad de que se escoja la moneda B, es un medio. Que en el primer lanzamiento de cara, eso es tres cuartos, ¿no? Eso es tres cuartos, que se obtenga cara en el segundo va a ser un cuarto. Nuevamente que se escoja la moneda B es un medio. Que de cara el primer lanzamiento es un cuarto y que de escudo el segundo lanzamiento también es tres cuartos, ¿no? Bueno, entonces hasta este punto casi que ya está resuelto, ¿no? A ver, vamos a resolver esta suma. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar, si agrupamos tal vez estos dos elementos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un medio por un cuarto, que es un octavo, ¿no? Es un octavo, más, si agrupamos estos dos elementos, nos va a dar un medio por tres cuartos, ¿no? Lo que sería tres octavos. ¿Sí? Entonces resulta que esto es cuatro octavos, ¿no? Cuatro octavos y el resultado de esto es un medio, ¿no? Un medio. La probabilidad de que nos dé cara en el primer lanzamiento, ¿no? Ahora tenemos que calcular la probabilidad de que nos dé cara en el segundo lanzamiento. La probabilidad de que nos dé cara en el segundo lanzamiento. Nuevamente disgregaremos las ramas que nos van a ser útiles sumar. Que nos dé cara en el segundo lanzamiento nos vale esta. Nos sirve esta rama también. Nos sirve esta rama. Y nos sirve esta última rama también, ¿no? Nos sirven esas cuatro ramas. Bueno, entonces nuevamente conformemos la igualdad, esta sentencia que va a ser la probabilidad de que se escoja primero la moneda A, de que nos salga cara en el primer lanzamiento y que nos salga cara también en el segundo, la probabilidad de que escojamos la moneda A primero, por la probabilidad que nos dé escudo en la primera o sello y cara en el segundo lanzamiento, más la probabilidad de que escojamos la moneda B, que nos dé CAR en el primer lanzamiento y CAR en el segundo lanzamiento. También que escojamos la moneda B, que nos dé sello en el primer lanzamiento y CAR en el segundo lanzamiento. No tenemos más problemas, ¿está ahí? No hay mayor conflicto, ¿no? Nuevamente analizaremos esto. Que nos dé, que escojamos la moneda A. Tal vez creo que sí nos va a servir tener esto ahí. Así vamos a saber las probabilidades. Habiendo escogido la moneda A primero, que nos dé cara,
tiene probabilidad de un cuarto, ¿no? Voy a confirmar eso. Perdón, me estoy equivocando. Sí, está bien, está bien, está bien. Nuevamente, ¿no? Que escojamos la moneda A o la moneda B es un medio, ¿no? Es un medio de probabilidad por que nos dé cara con esa primera moneda, es un cuarto. Y que nos dé cara a la segunda va a ser tres cuartos. Habiendo escogido la moneda A, que nos dé sello es tres cuartos y que nos dé cara es tres cuartos también, ¿no? La moneda B con tres cuartos de probabilidad de cara, ¿sí? Y hasta ahí tendríamos esto. Ahora, probabilidad de que escojamos la moneda B es un medio, ¿no? Porque se escoge a ciegas, dice, no se tiene ninguna preferencia respecto a qué moneda escoger primero. Entonces, vamos que de cara a la moneda B, resulta que tiene probabilidad de tres cuartos. Resulta que esto tiene probabilidad de tres cuartos, de que de cara a la segunda va a tener probabilidad de un cuarto. Más un medio por la probabilidad de que dé sello la moneda B, que va a ser un cuarto, y la probabilidad de que dé cara la moneda A es un cuarto también, ¿no? Es un cuarto. A ver, voy a ver ese evento. Sí, es un medio por un cuarto, ¿no? Es el último lanzamiento. Va a ser un medio por un cuarto. No hay mayor conflicto hasta ahí. Eh, a ver, resolveremos esta suma. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? A ver, va a ser un medio por tres cuartos, ¿no? Un medio por tres cuartos que vendría a ser tres octavos, estos dos primeros elementos. Va a ser un medio por tres cuartos. eh, si factorizamos eso nos va a quedar un cuarto más tres cuartos, que es uno, ¿no? Está bien, ¿no? Es un que va a ser 3 sobre 8 más, y ahora acá con azul le pondré, que va a ser esto. ¿Qué podemos factorizar acá? Podemos factorizar un cuarto, un medio por un cuarto, ¿no? Y la suma nos va a quedar uno, y nos va a quedar un medio por un cuarto. Voy a ir a que lo multiplique nomás, pero esto también lo voy a poner así. Que esto nos va a quedar un medio por tres cuartos, ¿no? Así era. Propiedad de que dé cara a la segunda moneda. Probabilidad, perdón, no propiedad. ¿Qué nos resulta esto? Que esto es 3 octavos más un octavo y resulta que esto también es un medio, ¿no? Probabilidad de que dé cara la segunda moneda, resulta que esto es un medio, ¿no? Un medio. Bueno, entonces finalmente nos dice que expliquemos nuestras respuestas. Son C1 y C2 independientes y verificaremos, ¿no? Probabilidad de C1 por C2 es 3 octavos. Probabilidad de C1 intersección C2, o C1 y C2, resulta que es 3 octavos. La probabilidad de C1 de que nos dé cara en el primer lanzamiento es un medio y la probabilidad de que nos dé cara en el segundo también es un medio. Bueno, entonces, si son independientes, o bueno, vamos a poner esta sentencia mejor. Vamos a ponerlo así. Resulta que la probabilidad de C1 y C2, de que en el primer lanzamiento salga cara y en el segundo también, no es igual a la probabilidad de que en el primer lanzamiento nos dé cara y que en el segundo lanzamiento nos dé cara.
Por lo tanto, C1 y C2, los eventos C1 y C2, los eventos C1 y C2 no son independientes, ¿no? Porque no cumplen esta condición. Para que sean independientes, tienen que cumplir, o bueno, tiene que ser igual al producto, ¿no? Pero no es igual al producto en esta situación. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en realidad no es más que porque no tienen probabilidades iguales. Si tuvieran probabilidades iguales, sí va a salir independiente, ¿no? Porque al tener probabilidades iguales, nos va a ser indistinto que sea, sea la que sea la moneda que se escoja, ¿no? Va a ser indiferente. Y tiene sentido, ¿no? La respuesta de que no son independientes, porque si has escogido primero una moneda, entonces va a ser más probable o menos probable que te dé cara, no va a ser igual. Entonces, tal vez alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en este punto, en esta pregunta. Quiere que retorne tal vez al diagrama de árbol. ¿Cómo hemos conformado el diagrama de árbol? Nuevamente. Primero, nos dice que el primer evento debe ser A o B, que es escoger una moneda, ¿no? Escoger la moneda A es la que tiene la probabilidad de un cuarto de que dé cara, escoger la moneda B es la que tiene tres cuartos de probabilidad que dé cara. Bueno, entonces en el segundo lanzamiento ya no es relevante hacer ese análisis, ¿no? Porque si solo teníamos dos monedas, la que nos quede sí o sí es la que vamos a tener que tirar, ¿no? Entonces ya no hay por qué hacer ese análisis, ¿no? Porque va a ser siempre, si primero lanzamos la moneda A, es un evento seguro que lancemos la moneda B, ¿no? En el segundo lanzamiento y recíprocamente para B, ¿no? Entonces, ese es el análisis que hemos hecho tal vez para este primer problema. Mm, un poco he intentado mezclar lo que es la parte de los diagramas de árbol, la probabilidad y lo que es el concepto de la independencia de probabilidad, ¿no? Obviamente acá se puede aplicar lo que son probabilidad condicionada, todo eso, pero vamos a verlo más adelante, ¿no? No hay apuro, vamos de a poco. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere copiar algo más? Tal vez antes de que pasemos al siguiente ejercicio. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Dudas? ¿Quiere ver la pregunta? No sé. ¿Nadie? Oxy, una pregunta. Yo no he entendido muy bien en la parte de por qué le ha puesto tres cuartos a la segundo tiro, o sea, para la segunda cara. Eso no sé si podría volver a repetir, por favor. Ya. Eh, bueno, nuevamente entonces vamos. Primero, nos dice el problema que tenemos dos monedas. Nos dice que primero, ya entiendo tal vez por dónde va tu confusión. Eh, no es que cuando escogemos la moneda se va a lanzar esa moneda dos veces, no, sino que cuando se escoge esa moneda es la que se va a lanzar primero y la que sobra, es decir, si se escoge primero A, se va a tirar después B. ¿Sí? No es que si se escoge A, se va a tirar la moneda A en los dos lanzamientos. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora vamos al diagrama y ¿cuál es la idea? Nos dice que la moneda A, en el caso de que escojamos primero la moneda A, tiene una probabilidad de que dé cara de un cuarto. Ahora, si ya hemos tomado la moneda A, solo nos queda lanzar la moneda B, ¿no? Solo nos queda lanzar la moneda B. Y nos dice el enunciado, la moneda B tiene una probabilidad de que nos dé cara de tres cuartos. Entonces acá es donde aplicamos eso. Este ya vendría a ser el lanzamiento. eh, a ver, lo voy a dividir acá. Vamos a ponerlo así. En esta mitad, voy a poner la línea segmentada acá. Primer lanzamiento, moneda A. Segundo, directamente le voy a poner B. ¿Sí? Primer lanzamiento A.
Ahora, ¿qué características tienen A y B? Y bueno, también lo pondremos acá. Primero se lanza B y acá segundo se lanza A. Aquí arriba voy a anotar las características que tienen A y B. A, probabilidad de que nos dice que son monedas cargadas, ¿no? Que son monedas trucadas. Entonces, la probabilidad de que la moneda A dé cara, perdón, ni siquiera veo esto, nos dice que es un cuarto, ¿no? Estaba acá al inicio, es un cuarto. Y la probabilidad de que dé escudo o sello es tres cuartos. Y para B, lo voy a poner acá abajo. Para B, tenemos que la probabilidad de que dé cara va a ser tres cuartos y la probabilidad de que dé sello va a ser un cuarto, ¿no? ¿Ya te ha quedado más claro, Fernando? ¿O tal vez quieres que explique un poco más? Está bien, no, si ahorita he entendido con lo que ha dicho del A y del B. Esa parte me tenía confundida. Muchas Claro, gracias. no te preocupes. La idea es esa, ¿no? O sea, no he puesto tal vez acá, porque sí vendría a venir una única rama que va hacia la moneda B. Esto, bueno, acá ya se explica, ¿no? El primer lanzamiento es la moneda A y el segundo lanzamiento es la moneda B. Y en la parte de abajo, en la segunda mitad, primer lanzamiento es la moneda B, el segundo lanzamiento es la moneda A. Entonces yo creo que ahí ya se explica todo eso. ¿Alguien tiene alguna duda más antes de que pasemos al siguiente ejercicio? Bueno, entonces, a ver, pasaremos al siguiente ejercicio. Eh, a ver, este es bastante sencillo y van a ver que no tiene mucho. eh, a ver, ¿qué dice el siguiente ejercicio? Dice, cada vez que un pescador lanza su caña, se captura un pez con probabilidad P, independientemente de si es un pez atrapado, independientemente si un pez es atrapado en cualquier otro lanzamiento de la caña. El pescador pescará todo el día hasta que capture un pez y luego dejará de hacerlo y se irá a casa. Se hace I el hecho de que en el lanzamiento I el pescador captura un pez, dibuja el diagrama de árbol para este experimento y encuentra la probabilidad eh, de que case en el primer lanzamiento, case en el segundo y que case en el enésimo lanzamiento. Esto más que nada lo quería ver porque es un tanto conceptual, ¿no? Em, Nos pide dibujar el diagrama de árbol. En realidad, si se dan cuenta, esto tan solo es una función de distribución geométrica, ¿no? No es más que eso. No es más que eso. ¿Por qué? Si se dan cuenta, la función de distribución geométrica, ¿qué nos decía? ¿Qué nos pedía? Nos decía n, hacer el experimento hasta que nos dé un resultado favorable. Nada más, eso nos pedía. Entonces, nos pedía eso y esto se comporta exactamente de esa manera, ¿no? Nos dice que el pescador va a intentar, cuando case, cuando ya tenga un pescado, se va a ir. Entonces, ¿qué forma tendría el diagrama de árbol? Es bastante sencillo, ¿no? No tiene mucha dificultad. Eh, Empieza y hace su primer lanzamiento que va a ser perdón, I igual a 1, que vamos a tener esto, ¿no? Nos dice que tiene la probabilidad, captura un pez con probabilidad P. Cuando captura un pez, es decir, cuando basta que capture un pez y termine el evento, ¿no? Entonces, esta rama vendría acá y ya no continúa más. Ahí termina el problema. Ahora, si no obtiene nada en el primer intento, va a volver a intentar. Entonces, nuevamente, para i igual a 2, como son eventos independientes, la probabilidad de que pesque o no, la probabilidad de que pesque va a ser P y la probabilidad de que no pesque va a ser 1 menos P. No hay mucho problema hasta ahí.
Posteriormente, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener tercer intento más, le pondremos la probabilidad de que pesque y la probabilidad de que no pesque, ¿no? Listo, entonces cuando pesca termina el evento y ya. Si no pesca, vuelve a intentar, si no pesca, vuelve a intentar. Y eso se explica en esta, se entiende en esta secuencia, ¿no? Entonces, este va a ser y el intento enésimo, acá va a obtener, acá va a obtener el resultado o también puede fracasar, ¿no? No va a haber, no hay ninguna restricción respecto a eso, a que fracase o dice que sí o sí logra pescar en el último intento. No, no dice eso. Entonces, ya tenemos el diagrama de árbol y ahora nos dice encuentra la probabilidad de que case un pescado en el primer intento, en el segundo y en el tercero. Bueno, entonces, la probabilidad de que case en el primer intento va a ser analizar solo esto, ¿no? Va a ser analizar hasta este punto nada más, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que obtenga resultados en esta pesca nada más es P, ¿no? Es P y ahí murió el problema. Ahora, la probabilidad de que obtenga, de que logre pescar en el segundo intento, ¿qué secuencia va a tener que realizar o ha tenido que realizar? Va a ser fallar en la primera y acertar en la segunda, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Va a ser 1 menos P, va a ser 1 menos P por P. Nuevamente les recuerdo que nos estamos tal vez rigiendo en que estos eventos son independientes, ¿no? Un intento va a ser independiente del otro, ¿no? Por eso es que podemos hacer estos productos. Eh, Ahora la probabilidad de que lo logre en el enésimo intento. Bueno, para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar lo siguiente. Tiene que fallar en el primero, tiene que fallar en el segundo, tiene que fallar en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo, en el octavo. En el enésimo menos uno también tiene que fallar y en el enésimo tiene que obtener el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Va a ser 1 menos P una vez, por 1 menos P dos veces, por 1 menos P, por 1 menos P, por 1 menos P, así N menos 1 veces, ¿no? Porque si tomamos en cuenta que N es la cantidad de veces que se ha intentado pescar, quiere decir que el intento N es el favorable, ¿no? Es el que confirma, es el donde se obtiene éxito, quiere decir que los restantes N-1 intentos son fracasos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? En el que obtenía éxito en el segundo intento, quería decir que había un fracaso, ¿no? Un éxito y un fracaso. Era bastante lógico. Ahora acá resulta que tenemos 1 menos P a la N-1 fracasos, porque esa va a ser la secuencia que se va a recorrer, por P, que va a ser en el intento enésimo, ¿no? Que se va a lograr pescar. Y ese es el resultado, ¿sí? Ese es el resultado. Tanto para ilustrar tal vez el hecho de hacer los diagramas de árbol, ¿no? Para tener más idea. No, no creo que nadie, bueno, tal vez alguien tiene alguna pregunta, alguna antes de que continuemos. No, no creo, ¿no? A ver, vamos con este otro ejercicio. Este es un tanto clásico este ejercicio. Eh, Ahora voy a poner acá, este ha de ser este ejercicio es 2 y este le vamos a poner el 3. Dice, cuando alguien presiona enviar en un teléfono celular, estamos hablando de los teléfonos celulares antiguos, es decir, cuando alguien llama en un teléfono celular, el teléfono intenta establecer una llamada transmitiendo un mensaje de configuración o de setup
a una estación, a una radiobase cercana. El teléfono espera una respuesta. Si esta no llega en medio segundo, vuelve a intentarlo. Si no obtiene una respuesta después de n igual a 6 intentos, el teléfono deja de transmitir el mensaje y genera una señal de ocupado, ¿sí? Entonces, dice, inciso A, dibuja un diagrama de árbol que describa el procedimiento de configuración de la llamada. Luego dice, si todas las transmisiones son independientes y la probabilidad es P, de que aparezca el mensaje, de que un mensaje se pueda pasar, ¿cuál es la función de distribución de masa de K? El número de mensajes transmitidos en un intento de llamada, ¿sí? Luego dice, inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que el teléfono genere una señal de ocupado? Inciso D, ¿cómo como administrador de un sistema de telefonía celular desea que la probabilidad de que una señal de ocupado sea menor que 0.02? Si P igual a 0.9, ¿cuál es el valor mínimo de n necesario para lograr este objetivo? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos por partes nuevamente. Eh, ¿Cuál vendría a ser la idea de todo esto? Tal vez tal vez nada más va a ser diagramar realizar el diagrama de árbol. Em, una vez que ya tengamos el diagrama de árbol, ya va a ser más fácil el hecho de obtener una, una función de distribución y todo eso, ¿no? A ver, entonces dice, dibuja un diagrama de árbol. Nuevamente voy a hacer el recorte para que podamos ver el enunciado mientras avanzamos. Y lo voy a ir recortando y vamos a ir avanzando conforme a los incisos que hagamos. Uf, ahí ya se puede ver. Dice, ya sabemos, ¿no? Entonces que cuando alguien intenta realizar una llamada, el móvil envía un mensaje de configuración a la radio base. Si no recibe una respuesta de la radio base luego de medio segundo, vuelve a intentar hasta 6 veces y luego deja de transmitir, ya no intenta más y genera una señal de ocupado, ¿no? La probabilidad de que esto ocurra va a ser P, es decir, la probabilidad eh, de que el mensaje P de que se establezca la configuración de la radio base al móvil, de que se le asigne un canal, por así decirlo, es P. Entonces, vamos adelante, ¿no? Con esto, nuevamente, ¿no? Va a bastar, si se dan cuenta, va a bastar con que uno de los mensajes sea aceptado para que se considere el proceso exitoso, ¿no? Va a bastar eso y nada más, ¿sí? Entonces, eh, ya haremos el diagrama de árbol, no, no lo veo complejo. Vamos nuevamente, va a ser éxito o fracaso, ¿no? Nuevamente es una variable aleatoria geométrica. Em, Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Si se logra la configuración, va a ser P, que va a ser éxito. Si no se logra, es 1 menos P y vuelve a intentarlo. Este es el intento K igual a 1. Vamos a tener un intento K igual a 2. Vamos a tener otro intento K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5, K igual a 6. ¿Sí? Entonces, nuevamente acá pondremos estos puntos. En el momento en el que se logra la configuración de la llamada, termina el evento, ¿no? Porque ya no va a enviar más mensajes a la radio base de configuración, ¿no? Entonces esto ha de ser P, esto es 1 menos P. Y así hasta que ocurran los 6 eventos, ¿no? Ahora, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto?
Vamos a tener acá otro intento y el último intento, ¿no? Y lo completamos luego. Vamos a tener que, si nos acepta, si la radiobase nos responde en menos de medio segundo es P, si no es 1 menos P, éxito, fracaso, ¿no? Listo. Ahora nos dice, dibuja el diagrama de árbol. Este sería el diagrama de árbol, ¿no? Porque de esta forma es que se va a intentar, ¿no? Si nos responde la radiobase con éxito el mensaje de configuración, pues el evento termina, ¿no? El análisis del intento de llamada termina. Ahora, dice, si todas las transmisiones son independientes y la probabilidad es P de que aparezca un mensaje setup, de que un mensaje setup pueda pasar, ¿cuál es la función de distribución de masa de K? El número de mensajes transmitidos en un intento de llamada. Ya. A ver, no nos está pidiendo el número que modelemos en una variable, en una función de distribución de masa de probabilidad, el, la cantidad de mensajes que se han enviado. Bueno, si se dan cuenta, hasta la quinta llamada, o sea, en realidad, hasta que aparezca un mensaje Z, ya. Entonces, dice, ¿cuál es la función de distribución de masa de K? El número de mensajes transmitidos en un intento de llamada. Ya. Un intento de llamada, ¿qué va a ser? Puede ser el hecho de que se genere el tono de ocupado o que nos contesten, ¿no? Entonces, haremos el modelo, vamos a ver lo que vamos a tener. Vamos a tener la función de distribución de masa, esto se le llama la PMF por si acaso, y aquí ha de ser igual. Ha de ser igual, bueno, si se dan cuenta, mientras, eh, mientras, hasta que lleguemos al quinto mensaje, sí o sí se nos ha de contestar, ¿sí? Se nos ha de contestar. Bueno, entonces, hasta ahí se comporta como una variable aleatoria geométrica. Y enseguida les voy a explicar por qué no en el sexto intento. ¿Qué va a hacer? 1 menos P a la K menos 1 fracasos va a ser 1 menos P a la K menos 1. Esto es como si fuera una variable aleatoria geométrica, ¿sí? En realidad se está comportando como una variable aleatoria geométrica, ¿no? Porque es un éxito en K intentos. ¿Y K qué valores puede tomar? Puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Eh, eso es ese es la primera mitad tal vez de la función de distribución, ¿no? Ahora, ¿qué particularidad hay con el mensaje 6? Si se dan cuenta, dice K es el número de mensajes que se transmiten. Es decir, no interesa si es que se ha contestado o ha generado una señal de ocupado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que puede ser tanto que nos haya generado una señal de ocupado, acá lo pondremos, esto como ocupado y esto como éxito, digamos, éxito, ocupado y éxito, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, en el inciso B nos dice que K es el número de mensajes que se han transmitido. No nos dice que si se nos ha contestado, porque si nos dijera K es el número de intentos hasta que se obtiene, hasta que te contestan, por así decirlo. Entonces ahí ya también podríamos incluir el 6, pero no. Ahora, si se dan cuenta, para este punto, para este caso especial que es el de K igual a 6, hay dos ramas, ¿no? Que hay que sumar, que va a ser 1 menos P por 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 1 menos P más
1 menos P por 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 P, ¿sí? Entonces, esos dos eventos, cualquiera de esos dos eventos puede ocurrir tal que se han generado 6 mensajes, ¿no? Tal que se han intentado enviar 6 mensajes. Entonces, vamos, ¿no? Va a ser, en realidad es 1 menos P a la quinta por P. Eso es tal que se ha logrado confirmar el mensaje más 1 menos P a la sexta. ¿Sí? Y esa va a ser la función de distribución. Y vamos a tener que va a valer 0 para cualquier valor de K. Para K, otro caso le pondremos. Otro caso. ¿Sí? Entonces, de esta forma es que ya hemos modelado, o sea, ya hemos obtenido la función de distribución de masa de probabilidad, donde K es el número de mensajes que se transmiten en un intento de llamada, ¿no? No es hasta que se contesta, hasta que se establece la llamada, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta cuando K es igual a 6. Cuando K es igual a 6, o bien nos han contestado, que va a ser P por, que es este elemento, o bien se nos contestan, o es que se genera señal de ocupado. Nada más. Es uno de esos dos casos, sí o sí. ¿Sí? Entonces, esa particularidad tal vez tiene este inciso, ¿no? Porque cualquiera tal vez se pone a pensar en que basta con que se modela con una variable aleatoria de Pascal, y tendría sentido hasta cierta forma. Sin embargo, si se han generado 5 mensajes o hasta 5 mensajes, quiere decir que se ha logrado establecer la llamada, ¿no? O sea, se ha logrado configurar la llamada, ¿no? La radio base ha respondido. Pero si se han generado 6 mensajes, o bien nos han devuelto tono de ocupado, o bien se ha logrado establecer la llamada, ¿no? Tal vez esa aclaración es importante. Bueno, seguiremos avanzando o alguien tal vez tiene una pregunta antes de que pasemos a los otros incisos. Nadie. Este es el inciso B. El inciso C. Vamos con el inciso C. Eh, el inciso C es igual. En realidad ya lo tenemos resuelto, por así decirlo. ¿Cuál es la probabilidad de que el teléfono genere una señal de ocupado? Vamos por eso. Probabilidad de ocupado. ¿Qué habíamos dicho que tenía que pasar para que se genere un tono de ocupado? Tenía que pasar lo siguiente. No responde la radio base, no responde al segundo, no responde la radio base al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto mensaje, y eso nos lleva al resultado de que nos da ocupado. Por lo tanto, resulta que esto es 1 menos P a la sexta, ¿no? Y ese es el resultado. Ahora el inciso D dice, como administrador de un sistema de telefonía celular, desea que la probabilidad de que una señal de ocupado sea menor que 0,2, ¿sí? Entonces la probabilidad de ocupado tiene que ser menor que 0,2, menor que 0,02. Si P igual a 0,9. P es la probabilidad de que la radiobase responda el mensaje en menos de medio segundo. Dice, ¿cuál es el valor mínimo de n necesario para lograr su objetivo? Ya, entonces en este caso ya nos están pidiendo configurar la cantidad de intentos necesarios para establecer una llamada para que genere un tono de ocupado. Entonces, si se dan cuenta, que genere un tono de ocupado no va a ser más que 1 menos P elevado a la cantidad de mensajes, ¿no? A la cantidad que esté establecida, de intentos, que es 6 para los primeros 3 incisos, y ahora va a ser n, y vamos a tener que esto es la probabilidad de ocupado
para una cantidad indeterminada de mensajes, resulta que es 1 menos P elevado a la N, ¿no? Tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto lo extendemos a la N, que nos genere ocupado va a ser 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P elevado a la N, ¿no? No tiene más, mayor dificultad tal vez. Bueno, en este punto, ¿qué más podríamos hacer? Es hacer cumplir esta condición, ¿no? Nos dice probabilidad de ocupado sea menor que 0,2. Bueno, entonces reemplazaremos 1 menos P a la N, tiene que ser menor que 0,02. ¿Y qué más podríamos hacer? Directamente ya podríamos resolver esta desigualdad, ¿no? Podríamos aplicar logaritmos y yo qué sé. Pero a ver, resolveremos, ¿no? Dice que P vale 0,9, entonces este paréntesis, esto va a ser P igual a 0,9, ¿no? Resulta que este paréntesis va a ser 0,1 elevado a la n menor que 0,02. Entonces n lo podemos despejar con logaritmos, ¿no? Logaritmo natural, lo que sea. Esto va a ser n logaritmo natural de 0,1 menor que 0, perdón, logaritmo natural de 0,02. ¿Alguien puede calcular tal vez eso, por favor? Alguien que tenga calculadora a la mano, tal vez. En realidad esto va a dar tal vez negativo, ¿no? A ver, veremos qué sale. ¿Alguien tiene calculadora a la mano? Tal vez nos ayuda. ¿Nadie? Veremos qué sale. Logaritmo neperiano de 0,1. 1.7 7. 1,7. ¿N mayor que 1,7? ¿O todo sale 1,7? Todo. Ya, a ver, veremos acá. N, esto da negativo, ¿no? N, esto da menos 2,3 menor que menos 3,91, ¿no? 3,91 da 0,2. Bueno, si pasamos a dividir un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia, ¿no? Que esto va a ser menos 3,91 y esto va a ser 2,3. ¿Y cuánto queda esto? Uf, ¿dónde está? Menos 2,3025,9. Todos le pondremos, ¿no? Porque es 1,69, entonces n mayor que 2. Pero ese es para p igual a 0,9, ¿no? Eso nos dice el, el inciso. Si p es igual a 0,9, ¿cuál es el valor mínimo de n necesario para lograr su objetivo? Entonces nos dice que es n mayor que 2, por lo tanto el valor mínimo de n, bueno, en realidad 1,90 y tantos, ¿no? Era 1,7, le pondremos 1,7 y podríamos ponerlo que sea mayor o igual que 2, ¿no? En la respuesta. Bueno, yo creo que hasta acá podemos llegar hoy. No, no nos va a dar tiempo para hacer más. Em,
creo que vamos a llegar tranquilos a las fechas. La próxima semana, ahora pondremos que hemos hecho probabilidad pura. Todavía no hemos entrado a lo que son las familias de variables aleatorias discretas. En las continuas no se ve tanto, tal vez la uniforme sí es la que nos interesa, pero bueno, a ver, ¿qué, les voy a dejar este ejercicio como tarea. Es de los bloques, ¿sí? Y está orientado a lo mismo que les he explicado al inicio de la clase. Dice, una operación particular tiene 6 componentes. Dice. Cada componente tiene una probabilidad de falla Q, independiente de cualquier otro componente. La operación es exitosa si ambos componentes eh, funcionan, digamos. El bloque 1 que va a tener, dice, es decir, ¿qué nos está diciendo si ambos componentes funcionan? Que tanto este módulo, este conjunto 1 y este conjunto 2 están en serie, ¿no? Ya nos está diciendo eso. Dice, los componentes 1, 2 y 3, todos, o el componente 4 trabaja, ¿sí? Eso hay que interpretar y hay que sacar el diagrama de bloques, ¿no? De cómo van a estar en serie o en paralelo. El bloque 2, el otro conjunto de bloques, dice, si el componente 5 o 6 o cualquiera trabaja. O sea, uno de los dos, hasta que trabaje, eso me indica que tal vez están en paralelo, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema funcione? Es decir, ¿cuál es la confiabilidad del sistema? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que hagan con esto? Basta con que nos basemos en lo que hemos hecho lo que les he explicado al principio esto, que dice, ¿no? Confiabilidad de componentes en serie. El éxito del conjunto. En primer lugar, ¿qué necesito que hagan? Quiero que dibujen el diagrama. No hay mucho problema. Interpretando, ¿no? Las instrucciones que se les ha dado ahí. Dice, el éxito del conjunto del sistema depende de que todos los componentes funcionen bien. Y aquí está, esto es para los que están en serie, ¿no? Pero ojo, ¿no? Que esto es la probabilidad, esto es la confiabilidad, ¿no? Porque dice que el componente tiene confiabilidad o tiene probabilidad de éxito P. El dato que nos han dado, que les estoy dando, es probabilidad de falla. Tomen en cuenta eso. Pueden ponerlo todo en parámetros de P, o bueno, le está en parámetros de Q, y así debería estar la respuesta, ¿no? Pero tomen en cuenta eso. Dice, bueno, tomen en cuenta esto, ¿no? Confiabilidad de componentes en serie, el éxito del conjunto depende de que todos los componentes funcionen bien, esto para un bloque en serie, esto es la probabilidad de éxito, la confiabilidad por la confiabilidad por la confiabilidad de los bloques que estén en serie y la confiabilidad de componentes en paralelo. Cuando el sistema está en paralelo, el sistema falla cuando todos los componentes fallan. Por lo tanto, la probabilidad de que un sistema en paralelo falle es igual a la probabilidad de que falle el componente 1, falle el componente 2, falle el componente 3, etcétera. Eso va a ser 1 menos P a la N, si todos tienen la probabilidad de falla 1 menos P, y por lo tanto la confiabilidad va a ser el complemento, ¿no? La confiabilidad va a ser 1 menos la probabilidad de que el sistema falle, y eso es 1 menos 1 menos P a la N, ¿no? Eso, tomen en cuenta esta definición. Estos dos, estos dos drives, o bueno, en realidad todos estos tres, no, esto no, estos dos PDF, lo voy a subir en PDF, estos dos componentes al Classroom. Quien no está en el Classroom, por si acaso, este es el código. La tarea yo creo que la voy a asignar hasta mañana máximo. Y los que no están unidos, únanse a este Classroom. Las tareas las van a enviar por ahí, por si acaso. Voy a crear yo la actividad, no se preocupen, hasta mañana.
y quiero que lo envíen por ahí. Eso va a contar como su participación. Denme un segundo. La lista también ahora la voy a descargar y este es el código de Classroom. Los que no están, únanse por favor y ahí vamos a crear la actividad y les voy a enviar también por acá la actividad y todo lo que hacemos, ¿no? Un canal más formal porque, bueno, a veces en el correo puede que se entremezcle o no, o yo no llegue a leerlo. En cambio, si está por actividad en el Classroom, sí puedo acceder a todas las actividades, ¿no? Y ver quiénes se han presentado y quiénes no. Entonces es esto, ¿no? Es este ejercicio el que quiero que resuelvan. En realidad he visto que este ejercicio les ha dado como, bueno, un ejercicio parecido les ha dado como participación al ingeniero. ¿Lo han podido hacer ese ejercicio? Creo que es bastante parecido a este ejercicio 5. Y se suponga que se observa 4 llamadas en una central telefónica donde existen llamadas de voz y de datos. Son igualmente probables. Si X denota el número de llamadas de voz, dice determine la función de distribución de masa de probabilidad, la probabilidad de recibir más de 2 llamadas de voz, la probabilidad de recibir una llamada de voz, la probabilidad de recibir una llamada de voz en la última llamada observada. Eh, ¿Han logrado hacerlo? Sí, así. Sí, no, no han tenido problema ya. Entonces, estos 2 ejercicios va a ser la tarea ya. No, no creo que hayan muchos conflictos. Como les digo, ya la próxima semana sí vamos a subir un poquito más el nivel, la dificultad. Eh, vamos a ir gradualmente, ¿no? La idea es que va a ir subiendo la dificultad gradualmente, tampoco tanto, ¿no? No les digo que va a ser imposible, pero sí, por ejemplo, cuando tratemos siempre de variables aleatorias discretas, es importante que estén bien con lo que son las series. ¿Se acuerdan de las sumatorias, la serie P, la serie geométrica, la aritmética, etcétera? Los resultados de las sumatorias, de todo eso. Es importante que se acuerden de eso. Eso les va a facilitar harto el análisis. Como les había comentado en la anterior semana, un catch existe un poco de deficiencia en esa parte cuando se trabaja con la matemática discreta. Cuando se trabaja con la continua no hay tanto lío porque como la facultad se machaca tanto con lo que son las cálculo, uno, dos, ecuaciones diferenciales, etcétera, no hay mucho problema, ¿no? Sí hay un poco de problema ya cuando se trabaja con la parte que es discreta, que, bueno, sí es tal vez por no lo practicamos tanto y sí se nos dificulta un poco más, ¿no? Pero les recomiendo, ¿no? Un poquito de que vayan viendo las series y todo eso, ¿no? Les va a ayudar, ¿no? Ni en realidad los resultados de la serie geométrica, las sumatorias, todo eso, nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, estamos quedando en estos 2 ejercicios. Estos dos yo los voy a subir en la actividad del Classroom. Nuevamente, quien no esté en el Classroom puede unirse. Este es el código. Ese es el código del Classroom. Y estos 2 ejercicios, el que dicen 5 y 6, van a ser los que me los pueden enviar hasta el próximo jueves en la noche, pondremos, ¿sí? Hasta el próximo jueves a las 00. No, mi objetivo tampoco es sobrecargarlos ni nada, ¿no? Entonces, en esto quedaríamos. Me envían este ejercicio hasta la próxima semana. Lo voy a cargar al Classroom, estos 2 enunciados, y ahí van a subir sus PDFs o PDFs mejor suban. Eh, Así no hay mucho problema. Entonces en eso estaríamos quedando y nos veríamos la próxima semana, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tal vez no ha alcanzado a copiar o tiene alguna pregunta? No, si el video de la clase lo va a subir. Sí, lo voy a subir, no te preocupes. No te preocupes. Ok. Yo creo que igual eso lo voy a publicar en el Classroom, lo voy a publicar el link o tal vez en el WhatsApp también les mandé, pero como les he mencionado la anterior semana, si alguien no puede asistir por X o Z razón, eh, las grabaciones van a estar disponibles en YouTube.